Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, hoy tenemos a Mariano Peruzzotti, que es un profesional reconocido internacionalmente en el ámbito de la protección de datos, que es lo nuestro, con particular exposición a su solapamiento con la propiedad intelectual y otros desafíos del entorno digital, incluyendo los derivados del uso de la inteligencia artificial o el Big Data. Es socio de Oham Bullrich Flansbaum, si es que no he destrozado el nombre con esa pronunciación. Ha sido reconocido por Chambers and Partners y es co-chair del capítulo de Buenos Aires de la IAPP y también chair del Comité Latinoamericano del Grupo 6D de Sedona Conference. Con Mariano vamos a asomarnos por fin, y ya tenía ganas la verdad, a la forma en la que el marco legal argentino aborda los desafíos asociados al uso de datos personales en medios digitales o la protección de datos en general. Vamos a por ello. Mariano, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Un placer estar contigo y con la audiencia. Un gusto. Lo primero que te quería preguntar, que es mi primera duda, por empezar con algo más o menos liviano, pero que nos ocupa mucho tiempo aquí, es qué se hace o cómo se gestiona en Argentina esto que en Europa ha sido el e-privacy, la directiva e-privacy y el consentimiento. Digamos que de cara a dos cosas, si te puedo ser más concreto, muy específicas, ¿no? Uno, a la gestión publicitaria y otro tal vez a la medición de audiencias. Bueno, es una muy interesante pregunta, Sergio. Como bien decías, en Argentina no tenemos una normativa similar a la e-Privacy Directive, sin perjuicio de que sí tenemos normativa en materia de protección de datos personales, que es relativamente bastante estricta, y por ende se considera que los principios generales de esa norma aplicarían. Dicho ello, nosotros no tenemos o no existe la obligación de implementar esos textos o ese pedido de consentimiento para el uso de las cookies. En general, las organizaciones no suelen pedirlo, por lo cual cuando uno visite una página en Argentina, de una empresa en Argentina, es muy probable que no reciba esa advertencia de que se están tratando cookies que sean necesarias o cuáles son las cookies, las preferencias en cuanto a determinar la configuración, ¿no? Algunas empresas sí lo establecieron como una best practice o porque son parte de un grupo económico internacional, el cual están sujetas por distintas normativas, Estados Unidos, Europa, que sí les exigen cumplir con esos estándares y lo distribuyen en todo el mundo y por ende una filial local de una transnacional norteamericana o una empresa europea decida también incluirlo. Pero sí es cierto que no es una exigencia normativa específica tal como lo es en Europa. Dicho eso, yo mencionaba que aplican los demás principios de las normativas de protección de datos personales, por lo cual cualquier uso que se haga de datos personales de individuos para fines de marketing va a estar sujeto a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, ¿hay cabida a todo el rango de bases legales de cara a estos propósitos? Porque como claro, tenemos este corset de e-privacy en Europa, ¿no? En España, donde ya por narices hagas lo que hagas, tienes que pedir consentimiento. Entiendo que, y justo estábamos hace poco abogando porque nos quitáramos este corset de en medio y dejáramos el Reglamento General de Protección de Datos hacer su trabajo. Entiendo entonces que en Argentina podemos abrirnos a las 6 o a las bases legales disponibles y que podemos incluso ponderar interés legítimo para ciertos usos en medición de audiencias o en gestión publicitaria. Ahí hay un punto interesante que vale la pena hacer, que es un poco de historia, porque va a responder concretamente la pregunta.
A ver, nosotros, nuestra ley, la ley argentina de protección de datos personales, es una ley antigua para lo que son las leyes de protección de datos personales en el mundo, ¿no? La ley argentina fue sancionada en el año 2000, estaba inspirada por la Lortad española, que al Sí, final fue una ley que duró poco tiempo, como bien sabes, y no se inspiró en lo que es la ley orgánica del año 99 o 98, que sí estaba más influenciada por la directiva europea de protección de datos personales, ¿no? Entonces empezamos con una ley que nació, como a veces decimos, ya vieja, por decirlo de una manera. Pero eso tiene que ver porque empezó el debate parlamentario en el año 95-96 en Argentina, después de la reforma de la Constitución que incorporó el habeas data como remedio procesal. Se reglamentó ese instrumento con una iniciativa en el año 96 que después fue dejado sin efecto por el presidente de la Nación. Se volvió a insistir con un proyecto que era el mismo del año 96, pero no se tuvo en cuenta al momento de la sanción de la ley en el año 2000 la última ley española en materia de protección de datos personales, ni tampoco tan fuertemente la directiva europea. Por lo cual nacimos con una ley con algunas cuestiones controvertidas, si se quiere. Eh, y en el punto específico de las bases legales, nosotros seguimos un estándar que diría que se extendió en la región, todos los países que adoptaron leyes de protección de datos personales post-directiva y pre-GDPR, pre-reglamento europeo. En general uno ve que la base legal fuerte es el consentimiento y no tanto otras bases legales. Entonces, en la ley argentina tenemos un artículo que habla sobre la licitud en el tratamiento y para poder tratar, recolectar, tratar y procesar datos personales es necesario el consentimiento, salvo que apliquen algunas de las excepciones que específicamente menciona la ley, que en algunos casos para uso de fines publicitarios no se encuadraría, porque aparte son de interpretación restrictiva. Por lo cual tenemos ese mismo problema que me estás comentando que sucede en Europa, ¿no? Que al fin de cuentas tienes que ir a un consentimiento. Hay una disposición específica en la Ley de Protección de Datos Personales que se refiere a lo que es el tratamiento de datos con fines publicitarios, pero la verdad es que la redacción fue bastante ambigua. Después vino un decreto reglamentario que no clarificó el tema, sino lo profundizó esa poca claridad que tiene el texto normativo, que hubo siempre una discusión si se podía utilizar los datos personales de los individuos y las personas jurídicas para fines publicitarios con consentimiento o sin consentimiento, porque el texto no es claro. Entonces no se sabe si es un sistema de opt-in o de opt-out. vale. Entonces estamos en esa situación en la cual, la verdad, la norma no es clara. Han habido unas propuestas, iniciativas legislativas con una idea de mejorar la redacción, de darle mayor claridad, facilitar. También es cierto que hay intereses en cuanto a, por ahí, flexibilizar la normativa, no ir a un sistema de opt-in, sino dar la posibilidad de que vayamos a un sistema más opt-out o interpretar la norma en un sentido más flexible para los negocios. Pero hoy, concretamente, el marco normativo es ese, o sea, es un sistema muy fuertemente orientado al consentimiento, con algunas excepciones que son de interpretación restrictiva y con una disposición sobre uso de datos con fines de marketing que no es del todo clara para dónde va, ¿no? Uno tiene argumentos para tomarlo para un lado como para el otro. Vale, muy bien. ¿Y ha habido directrices de cara a circunscribir la definición de consentimiento de forma tal que no se produzca esa asimetría, que suele ser el gran problema que tenemos con el consentimiento, donde la falta de información por una de las partes lo hace casi, bueno, en este caso en España estamos llegando al consentimiento casi coercitivo? Entonces, la idea de que
haya una simetría de información y que la transparencia llegue a la misma capa en la que la gente llega a consentir, ha llegado a ver esto. O sea, se está escrutinizando el nivel de transparencia vinculado a la información facilitada de forma previa a la obtención del consentimiento. Es un buen punto, muy buen punto. No se ha llegado a discutir tanto en tribunales, en las cortes, esta noción de lo que la ley dice como consentimiento libre, expreso e informado. ¿Qué es libre, no? Que sea voluntario. Y en ciertos ámbitos, ámbito laboral, ámbito de consumo, es cierto que la desproporción de fuerzas puede ser que no haga que ese consentimiento sea libre. Y es una de las cuestiones que se ha controvertido, no tanto acá en Argentina, pero sí sé que en Europa han habido, sobre todo en el Reino Unido, discusiones acerca de la voluntariedad y por qué el consentimiento no es una base legal legítima en ciertos contextos o entornos. Acá no ha llegado a ese punto. Eh, y es uno de los motivos quizás que si uno indaga o profundiza sobre el concepto de voluntariedad y libertad al momento de otorgar el consentimiento, llega a la conclusión de que esa no sea la base legal que más se ajusta a ciertas relaciones. Por lo que en todas las iniciativas legislativas que se están discutiendo actualmente, se parte de la base de ampliar el catálogo de bases legales, incorporando el interés legítimo, que no está previsto en la ley actual, en la ley argentina. Por lo cual, eso, si se quiere, permitiría en ciertos contextos o en ciertas situaciones específicas validar el tratamiento en los casos que el consentimiento no pueda ser obtenido en forma lícita, libre y voluntaria o no ambigua, ¿no? Como establece el reglamento europeo. Claro, porque cuando entramos en el Clarín o en La Nación, no te preguntan nada, no hay ningún tipo de pregunta. Es verdad que en el entorno digital el desafío todavía es más exacerbado, porque todavía tienes que en un espacio muy limitado poder transmitir toda esa información previa. Pero no preguntan nada y entiendo que, bueno, yo veo que se sirve publicidad, de forma tal que entiendo que eso está todavía están paseándose por esa línea gris o cuál es la tendencia del mercado desde tu punto de Sí, vista. no existen esas advertencias. Lo más probable que si sea una empresa que está en cumplimiento con la ley actual, tenga una política de privacidad y en la política de privacidad, dentro de las finalidades del tratamiento, mencionen específicamente el uso de los datos con fines de marketing o publicitarios. Informen sobre las prácticas de uso de cookies, es lo más normal, es lo más regular, lo que también correspondería en virtud del principio de transparencia. Y asimismo, brinden a los titulares de los datos, a las personas, las posibilidades para poder hacer uso de los derechos. En concreto, cuando estemos hablando de uso de datos para mercadotecnia o publicitario, existe lo que es el derecho de bloqueo, que está reconocido específicamente por la ley argentina, más allá del derecho de acceso, rectificación, supresión, trato confidencial, hay un derecho concreto para el caso de uso de datos con fines publicitarios, en el cual la persona puede pedir que sus datos dejen de ser utilizados para ese fin en específico. Todo esto debería estar reconocido en las políticas de privacidad. En líneas generales, las empresas que cumplen con con la normativa, suelen establecer al pie de página tanto los términos y condiciones como la política de privacidad y ahí recogen todas estas cuestiones. ¿Vale? Y se está preparando algo nuevo, alguna iniciativa que vaya a abordar algo colindante con el entorno digital y con marketing, alguna iniciativa interesante digna de mención. Sí, hay una iniciativa importante que significa modificar el régimen actual de la ley que mencionaba que fue aprobada en el año 2000, que es la 25.326, que no tuvo grandes modificaciones en su texto en estos últimos 24 años, ya desde su sanción. Existe consenso en general en la necesidad de modificar, de cambiar la normativa, de actualizarla, hacerla más ayornada a los tiempos que vivimos. Y en ese contexto, en el año 2022,
En el 22 se inició todo un debate, la Agencia de Acceso a la Información Pública inició un debate sobre la necesidad de modificar el marco normativo. Eso dio lugar a un anteproyecto de ley que después fue validado por el Poder Ejecutivo Nacional y presentado en el Congreso de la Nación en julio, si mal no recuerdo, del año pasado. Ese proyecto está en el Congreso a discusión, no ha tenido avance significativo en estos últimos meses, eh, pero bueno, es un proyecto que seguiría los estándares del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales en gran medida. Muchos de los institutos que establece el reglamento fueron incorporados. En ese sentido tenemos bueno, nuevas bases legales reconociendo el interés legítimo como justificación para el tratamiento. Se establece la obligación de designar un DPO, un Data Protection Officer, la realización de evaluaciones de impacto en materia de protección de datos personales, evaluaciones de impacto en determinados momentos o en determinadas circunstancias, la obligación de reportar incidentes de seguridad, como así también bueno, reconocer más firmemente el principio de accountability. Todos institutos que son reconocidos y bastante conocidos, valga valga el punto, del reglamento europeo, son importados e incorporados en el proyecto de ley que está actualmente en discusión en el Congreso. También es importante señalar que la Argentina tiene que ir en camino a actualizar su marco normativo, a elevar la vara que tenemos actualmente por compromisos internacionales. Argentina es parte del convenio 108 Plus desde el año pasado, y si bien todavía no está vigente porque no hay ni 38 países signatarios, sabemos que estamos ahí cerca del número, y a partir de ese momento la Argentina tendría que modificar su normativa para incorporar todo aquello que establece el convenio 108 Plus, que no tiene la ley actual en materia de protección de datos personales. Así que es un desafío que tienen los miembros del Congreso, y bueno, esperemos que en el corto mediano plazo se empiece a debatir este proyecto. Este fue una iniciativa, hay otras iniciativas que fueron presentadas en los últimos años, pero bueno, este tiene la importancia, si se quiere, que fue un proyecto que nace por iniciativa propia de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es el regulador actual en materia de protección de datos personales en Argentina. ¿Ha habido algún dilema, algún obstáculo digno de mención en la transferencia de datos que creas? Pero sí, a ver, desde el punto de vista que Argentina tiene un sistema normativo similar al europeo en en gran medida, quizás hoy desde la sanción y aprobación del GDPR un poco quedamos a mitad de camino, pero lo cierto es que Argentina adoptó el modelo europeo. Nos sucede lo mismo que le sucede a Europa, o sea, nosotros tenemos las mismas restricciones a la transferencia internacional de datos que tiene la Unión Europea. Por ende, una transferencia a Estados Unidos sufre las restricciones o las condiciones, condicionamientos que tiene para una organización que está basada en Europa. Nosotros, Argentina no ha considerado a los Estados Unidos como un destino adecuado. Nosotros tenemos no decisiones de adecuación, sino que tenemos una resolución de la autoridad de la dirección, lo que era la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que fue reemplazada posteriormente por la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es la autoridad de control, que dispuso cuáles son los países considerados adecuados. Y ahí tenemos básicamente la Unión Europea, y así como todos los países que la Unión Uruguay. Europea considera adecuados. Uruguay, bueno, Suiza, Israel, etc. Y Estados Unidos no está en ese listado por, bueno, obvias razones, ¿no? Por carecer de una ley comprensiva en materia de protección de datos personales, entre otros argumentos. Entonces ahí cuando uno tiene que transferir, y como bien decías, Sergio, sucede muy frecuentemente, casi a diario, que organizaciones tienen que transferir datos personales a Estados Unidos porque es parte de su negocio.
bueno, ahí uno enfrenta la necesidad de tener que recurrir a contratos de transferencia internacional con cláusulas estándares que, bueno, Argentina adoptó, dos modelos en el año 2016 y después el año pasado convalidó el uso de las cláusulas contractuales, modelo que había aprobado la Red Iberoamericana en materia de protección a datos personales, por lo cual hay dos distintas versiones, dos distintos modelos de cláusulas contractuales que se pueden utilizar cuando se tiene que transferir datos personales específicamente a Estados Unidos. Pero bueno, es uno de los desafíos. También se puede ir por la vía de las cláusulas de las Binding Corporate Rules o el consentimiento. Son causales que permiten poder transferir datos personales a los Estados Unidos. Entonces, de esto que se avecina ahora, ¿no? Esta avalancha de nuevas disposiciones por el proyecto de ley, como decías, ahora va a haber que tener DPOs. Eso tuvo un impacto muy fuerte, claro, en la economía incluso, porque el rol del DPO no existía. Existía en Alemania, pero no lo teníamos, por ejemplo, en España. Y entiendo que eso tendrá un impacto. También evaluaciones de impacto, esta idea del DPIA. De todo esto que se avecina, ¿qué es lo que se te antoja como lo que puede tener o puede generar más dificultad internamente por ser algo bastante foráneo como concepto? ¿Cómo lo ves? De todo lo que viene ahora, ¿qué es lo que te parece que va a chocar más y va a encontrarse con más anticuerpos, digamos, en el sistema legal y de compliance? Sí, a ver, yo creo que todo va a significar un desafío, pero lo cierto es que eh, ya, a ver, hay algo que fue positivo, si se quiere verlo, del reglamento europeo, es que masivizó ciertos conceptos que por ahí no eran comunes. O sea, hoy en día ya empresas que hacen negocios en forma internacional han escuchado lo que es en algún momento lo que es una evaluación de impacto, la designación de DPO. También sucede que hay veces, bueno, nosotros tenemos nuestro partner comercial muy importante que es Brasil, el cual ya aprobó su Ley General de Protección de Datos Personales y tuvo que designar algunas organizaciones han tenido que designar su delegado de protección de datos personales, su DPO, y probablemente ya tengan funciones regionales, otros países van en ese camino, por lo cual en principio es algo que digamos que son estándares que se están haciendo como generales a nivel internacional. No es que los vaya a sorprender, también es cierto que muchas empresas, si cumplen con la normativa actual, van a tener que ajustar algunas cuestiones. El tema de lo que implica cada uno de estos pasos puede ser algo que genere algún tipo de desafío propio para las organizaciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, es que si vas a tener que garantizar el derecho a la portabilidad, vas a tener que establecer mecanismos para poder dar respuesta a ese pedido en plazo legal razonable o en el plazo que establezca la normativa a tal efecto. Digámosle, el tema de llevar registros de las actividades de procesamiento va también que implicar una gimnasia interna dentro de la organización que es distinta a la que tienen hoy en día, en la cual las organizaciones, si no es por una indicación de casa matriz o de los headquarters, quizás no lo tengan, quizás con cumplir con la obligación de registrar las bases de datos ante la autoridad es suficiente. Bueno, son aspectos que van a cambiar también. Obviamente el hecho de tener que hacer evaluaciones de impacto es un punto importante. El tema de la notificación de los incidentes de seguridad ya como algo obligatorio va a generar un cambio importante para lo que es el día a día de las empresas. Sí, va a ser necesariamente un ejercicio importante para las organizaciones, específicamente para aquellas que por ahí no han adoptado a nivel grupo económico el reglamento. Sobre todo para ellas va a tener que va a ser una apuesta fuerte a tratar de ajustarse y regularizarse una vez que esta norma sea aprobada, si es que es finalmente aprobada, porque también es importante señalar que
las sanciones van a ser distintas, van a ser montos mucho más elevados, con porcentajes del revenue global anual, similar al reglamento, distinto a lo que hoy la sanción que puede llegar a aplicar el regulador, que en montos tiene poca significancia económica, ¿no? Entonces, esto es un cambio que necesariamente va a generar la necesidad de adaptar los procedimientos internos. Muy bueno, claro, va a ser un revulsivo brutal a nivel de operaciones. No vais a dar abasto. Va, va, Mejor para ti. para todos va a haber un gran volumen de trabajo, eso es cierto. Y una última pregunta entonces, Mariano. ¿Alguna cosa que te parezca especialmente interesante estos días que quieras compartir? Si alguien se enfrenta desde Europa o desde cualquier lado al panorama en Argentina, o a lo mejor especialmente diferente a lo que tú ves que se está cociendo en otros países. A ver, un poco lo hemos hablado, el tema de las particularidades de esta iniciativa, que es la que hoy nos trae mayor atención, de que la Argentina finalmente el año pasado fue formalmente admitida como miembro del convenio 108 Plus, que es un hito importante en lo que es esta disciplina argentina. También haber convalidado las cláusulas contractuales de la red iberoamericana fueron hechos importantes. Yo, más que todo, por ahí una de las cuestiones que siempre llama la atención para aquellos que tienen que empezar asesorando a una empresa internacional que tiene que hacer negocios en Argentina, o mismo para una empresa local, es considerar de que la ley actual, que probablemente no sabemos cuánto tiempo dure, pero es la ley que nos rige actualmente, tiene una característica propia que por ahí lo aleja un poco de la mayoría de las normativas en materia de protección de datos personales, y es que reconoce protección no solamente a las personas físicas, sino también a las personas jurídicas. O sea, lo que es titular de un dato puede ser una persona, un individuo, una persona humana, como una empresa, que es algo que, Esto es nuevo. esto es algo que creo que se da en Uruguay. Entiendo que Suiza en la ley anterior también lo recogía, y si mal no me equivoco, creo que Nicaragua. Eran pocos países en el mundo que tenían esta particularidad. Es algo que es muy criticado porque si uno ve el objeto de la ley en el artículo primero, apunta a la dignidad, a la intimidad, a la honra de las personas. Y en realidad esos son atributos propios de la personalidad de un ser humano, no tanto de una persona jurídica. Se lo reconoció así en la ley, así estuvo en los 24 años desde su sanción. Sí es cierto que las iniciativas van en camino a seguir el modelo europeo y reconocerle protección solamente a las personas físicas. Pero hasta tanto la ley no cambie, tienen que saber que la ley argentina brinda protección a las personas físicas y jurídicas, y que también nosotros no tenemos interés legítimo, es consentimiento, la base legal número uno, con las excepciones previstas en la norma, y con esas características, que es un modelo muy adoptado, alineado a lo que son las legislaciones europeas. Y también otro aspecto es que en general de la práctica hemos visto que al momento de tener que resolver un conflicto, el regulador argentino, tanto como los tribunales locales, suelen mirar mucho a Europa. Uno puede ver que en las sentencias que se han dictado o en las decisiones del regulador siempre hay una cita a un precedente europeo en materia de protección de datos personales. Así como en libertad de expresión se, se convalida Se apunta a mucho Estados la Unidos. posición norteamericana, y es tan fuerte el derecho a la libertad de expresión en esto, hasta diría que en un leading case que tuvimos hace unos años, 2022, sobre el derecho al olvido, se dio
preeminencia a lo que es al principio, la garantía de la libertad de expresión por sobre el derecho al olvido. Lo cierto es que en temas de protección de datos, siempre se tiene muy en cuenta lo que dice el regulador, la Agencia Española de Protección de Datos Personales, el regulador del Reino Unido, de Francia, al resolver alguna cuestión en concreto. Eso es un poco las características propias de nuestro marco normativo y de la aplicación del derecho que se da en Argentina. Muchas gracias. Un placer, Sergio, y bueno, cualquier inquietud que tengan, encantado de poder atenderlo. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy. Puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn, donde hay un canal específico de Masters of Privacy con materiales complementarios y algunos esquemas o chuletas ilustrativas de vez en cuando, y también puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas, y todo ello bienvenido. Gracias y hasta la próxima.